10:04. Habíamos anticipado esta mañana. El domingo empezamos a conocer, a enterarnos del fallecimiento de Jesús Martín Barbero, que falleció el sábado 12 de junio. Este intelectual, docente de carreras de comunicación, además alguien que ha aportado mucho a nuestras carreras de comunicación, y decíamos, podemos charlar un poquito de Jesús Martín Barbero, y para justamente charlar sobre él, a partir de él está en línea Elena Maidana, docente investigadora de nuestra universidad, que si bien está jubilada, pero sigue siendo parte obviamente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y que ha sido docente durante muchos años en la carrera de Comunicación Social. Elena, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alicia, buenos días a todos. Bien, acá, transitando otro aire. Sí. Pensaba mientras, para quienes no vienen de la comunicación o por ahí no lo conocen o no habrán escuchado hablar de Jesús Martín Barbero, ¿cómo podríamos presentarle a esa? ¿Quién es Jesús Martín Barbero? ¿Quién ha sido Jesús Martín Barbero? Está bien esto que planteás, o sea, para muchos para algunos es un maestro, más de uno veía los homenajes que se le ha estado haciendo, y un maestro reconocido, querido, respetado, un referente para el campo de estudios latinoamericanos de comunicación. Para otros, por supuesto, un desconocido, una palabra o un nombre que resuena por estos días y que así como llega ese nombre se va, con la característica de la obsolescencia acelerada de los mensajes mediáticos. Pero para los que hemos estado, los que andamos en el campo de la comunicación social, insisto, Jesús Martín Barbero es reconocido como uno de los referentes indiscutibles, uno de los teóricos, no diría teóricos, intelectuales, en el sentido moderno del término, y que la verdad que signó nuestros territorios, signó la organización, incluso la planificación, los currículum, planes de estudio. Él fue responsable de la creación de varias carreras de comunicación social, sobre todo en Colombia, donde vivía. Y entonces creo que para el campo, insisto, de los estudios de comunicación, es una referencia obligada. Y un maestro, reconocido como un gran maestro. Dio clases, fue docente, y de algún modo siempre estuvo dando clases, tanto en sus trabajos, en sus artículos, en sus entrevistas, y hasta el último momento investigó, no dejó de repensar y de revisar sus propios planteos, sus propias propuestas, o sea, un intelectual incansable. Yo tuve la oportunidad de estar con él en un seminario hará unos años, no muchos, 6 años, no me acuerdo exactamente la fecha, que estuvo invitado, vino a la Argentina invitado por la Fundación Walter Benjamin, que dirige Alicia Entel, y en ese seminario fue interesante porque él estaba fascinado, realmente fascinado, como niño con juguete nuevo, estaba fascinado con la relación entre tecnologías, las nuevas tecnologías y los jóvenes, los adolescentes. Y estaba haciendo trabajos justamente con adolescentes, participaba de proyectos de investigación y también de docencia, considerando la relación entre jóvenes, adolescentes y las nuevas tecnologías.
problematizando, preguntándose, pero muy, muy fascinado por todo eso. Y en ese proceso estaba revisando sus propias propuestas previas. O sea, que en ningún momento dejaba de someter el pensamiento de otros y su propio pensamiento a crítica, a reflexión permanente, y bueno, de esa manera, aparte de una forma muy dialógica de ir discutiendo, sometiendo a discusión lo propio y lo ajeno, en esto que vos moviendo decís, esas aguas. en esto que vos decís, veía una entrevista, un fragmento de una entrevista que publicó Claxo a propósito como recordatorio justamente de Jesús Martín Barbero, y ahí hablaba de esto que vos planteás, de esa fascinación de este proceso, de estos procesos que están viviendo los jóvenes, las infancias, las adolescencias también, y decía algo ahí que fue muy conmovedor, además escucharlo es muy conmovedor, que los jóvenes, decía, esto era en 2014, todavía el lenguaje inclusivo no estaba tan difundido, ¿no? Decía, los jóvenes siguen queriendo ser ciudadanos, pero de otro planeta. Ahí discutiendo esto que vos también, de conceptos como territorio, como, bueno, como planteando ahí que hay mucho para mirar en ese proceso en el que están les jóvenes hoy. Sí, porque yo creo que hay que tener en cuenta que Jesús Martín Barbero, su formación era filósofo, venía de la filosofía. Entonces, su mirada hacia el mundo, su mirada sobre el mundo, era una mirada siempre de asombro, muy, muy curiosa, muy de interrogar, de observar, de asombro, asombrarse por los procesos que estaban ocurriendo a su alrededor, que nos modificaban o nos vienen modificando. Una mirada así, y de asombro, y por lo tanto con mucho de mirada de niño, como viendo por primera vez procesos emergentes. O sea, inmerso en la contingencia, asombrándose, interrogándose acerca de eso que estaba ocurriendo, y que a él, como a todos, podía, porque la contingencia nos puede ser indiferente o nos puede sacudir. Creo que él siempre estuvo sacudido, se dejó sacudir por las contingencias. Es decir, se metió en los mares turbulentos y tratando de encontrar alguna pista para ver cómo nadar en esos mares turbulentos. Si lo digo metafóricamente, esa imagen me queda de él. Esto es, por lo tanto, una mirada interrogadora, pero con mucha curiosidad. Insisto, hasta el último momento. Elena, y hay como conceptos, categorías así muy propios del aporte de Barbero, de Jesús Martín Barbero, que vos también decías, estaba todo el tiempo repensándose el tema de las mediaciones, por ejemplo, y advertía que no tiene que ver, decían, no tiene que ver con las mediaciones, no tiene que ver con los medios, no es que estemos hablando. No, precisamente. Sí. Es decir, lo que, insisto, él venía de la filosofía, fue muy importante, sus reflexiones signaron a las carreras de comunicación, sobre todo carreras, por ejemplo, como las nuestras, la de periodismo, la de comunicación social, que fueron carreras que se crearon en nuestro país con la vuelta de la democracia. Luego en el marco de la efervescencia, de lo que se llamaba el boom de las FM, los medios de baja potencia, el canal de cable. Es decir, en ese contexto, insisto, de vuelta de la democracia,
de un repensar y un buscar alternativas de formación profesional para aquellos jóvenes o aquellas generaciones que podían insertarse en estos nuevos medios y en ese contexto de mucha esperanza democrática, emancipatoria que se daba en aquellos años. Bueno, en ese contexto deja huellas, deja sus marcas Martín Barbero. O sea, para nosotros y fue clave, tanto para la carrera, por ejemplo, para la revisión de la propia carrera de comunicación social de la UBA, para las carreras que van surgiendo en nuestro país y en América, sobre todo en nuestro país, pero también en América Latina. O sea, asignó el campo de estudios latinoamericanos de comunicación. Y se inscribió en esa tradición, es decir, una tradición de estudios que nunca descuidó lo popular, que puso en movimiento, o sea, que puso, mejor dicho, que puso en movimiento un pensamiento crítico, reflexivo, profundamente reflexivo, sobre las condiciones en las que los medios y las prácticas comunicativas iban desarrollándose. Es decir, tuvo en cuenta tradiciones como las emprendidas o llevadas a cabo por Pascuali, por Bordenave, acá en nuestro país por Aníbal Ford, Rivera, así que venían no necesariamente, o sea, porque hay que ir viendo cómo se fue configurando el campo de estudios de la comunicación en Latinoamérica, muchas veces con pensadores que provenían de del campo literario, del campo de las producciones culturales, también de la sociología, de estudios lingüísticos, semióticos, de análisis del discurso, o sea, una mezcla más que interesante, y que en su momento fue el fermento que estuvo presente y que ayudó a la emergencia y al despliegue con mucha fuerza de carreras de comunicación en todo el país. Y yendo en ese contexto, y sí, Martín Barbero de algún modo es corta aguas, podríamos decir, abre aguas, porque él, en un momento en que en los estudios de comunicación tenían un lugar fundamental, por supuesto, los medios de comunicación, dada la centralidad creciente que iban adquiriendo, que ya tenían, él hace una propuesta, saca un libro que genera debates con su solo título, porque él dice es de los medios a las mediaciones. Y entonces el planteo es, pero ¿qué es esto? Porque lo que él plantea es que analizar o estudiar la comunicación no es estudiar los medios, lo cual no implica no estudiar los medios, sino lo que está poniendo en discusión es el punto de vista, la perspectiva, la metodología, o sea, su planteo es un planteo que modifica desde epistemológicamente, porque los supuestos de los que parte son otros. Él lo que va a decir es, si bien los medios son centrales, eso no discute la centralidad de los medios en las sociedades contemporáneas, sí para poder ver por qué los medios generan lo que generan, o sea, para considerar sus operaciones, su productividad social, cultural, discursiva, para ver su funcionamiento o analizar su funcionamiento, las operaciones que concretan, dice hay que ir a las mediaciones. Y cuando habla de mediaciones está hablando
de aceptaciones mutuas, de interrelaciones, de correlaciones entre procesos diferentes, pero que están absolutamente articulados. Entonces él va a plantear desde su perspectiva siempre es relacional, profundamente relacional. Y él dice que hay que analizar la comunicación en relación con la cultura y la política. Y desde allí va a proponer lo que él va a llamar un mapa nocturno. Es muy interesante la metáfora del mapa nocturno para la constelación que construye, la constelación teórica, conceptual que ofrece, porque lo explicaba años más tarde. La idea de mapa nocturno la saca de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que también era aviador, y que justamente en su obra El vuelo nocturno, él cuenta que como piloto de avión durante la guerra, en la Primera Guerra, tenían que hacer incursiones durante la noche. Y que a veces en ese contexto no tenían demasiada tecnología que les pudiera posibilitar el desplazamiento, la identificación de los blancos y todo lo demás. Entonces, dice Saint-Exupéry, lo que hacíamos de algún modo era construir unos mapas nocturnos, mapas para movernos en la oscuridad. Y entonces Barbero toma esa imagen y usa la idea, la metáfora del mapa nocturno para pensar que en estas condiciones, en estos momentos, o sea, para indagar el presente, para indagar la contingencia, para movernos en estos mares embravecidos, quizás lo que nos conviene hacer es construir mapas nocturnos, especies de mapas nocturnos para movernos en la oscuridad. Y es lo que él intenta hacer y propone, construye esos mapas nocturnos, esas especies de constelaciones entre términos aparentemente no relacionados, pero que él va mostrando a lo largo del libro, él va desplegando cómo piensa esas correlaciones, cómo de algún modo se concretan esas correlaciones. Entonces él lo que plantea es analizar los procesos comunicativos en relación con los procesos y condiciones históricas concretas y en relación con movimientos sociales. Pero cuando él habla de movimientos sociales no habla en el sentido como los entendemos hoy, o como se ha difundido, de colectivos, de organizaciones militantes, organizativas, políticas, sino que piensa movimientos sociales en términos de los movimientos de toda sociedad. O sea, toda sociedad siempre está moviéndose. Entonces, lo que plantea es ver procesos históricos y ello nos va a permitir ver la dinámica social, la sociedad movilizada y lo que pasa cuando la sociedad se moviliza y en determinadas condiciones históricas. Entonces, lo que dice es que allí hay que ver cómo operan los medios, qué hacen los medios, vinculados con qué procesos. Y ahí el término también interesante de usos, ¿no?, que aparece, no tanto de efectos. Claro, pero él insiste es el ver cómo los medios median en procesos históricos y a la inversa, cómo procesos históricos median en los medios, cómo luchas sociales y políticas median en los medios y a la inversa. O sea, siempre queremos desde otra perspectiva, su perspectiva es profundamente dialéctica, porque va viendo correlaciones, tensiones,
conflictividades, configuraciones, desfiguraciones. Entonces es interesante cuando él analiza cómo en la historia de la emergencia de los procesos de la comunicación moderna, mediada tecnológicamente, él no dice, no, o sea, lo que plantea junto con otros autores, él no está solo, de algún modo podemos relacionarlo con los estudios culturales de la escuela de Birmingham, con aportes como los de Ramon Williams, Stuart Hall, que van a analizar los si querés, las prácticas comunicativas, pero vinculados con procesos de configuración y modificación de una clase, por ejemplo, la clase obrera inglesa, estaba absolutamente movilizada, sacudida por los procesos que se dieron tras la Segunda Guerra Mundial, pero también la liberación, las luchas descoloniales, o las luchas justamente de independencia de las antiguas colonias inglesas, la llegada de inmigrantes y el aluvión migratorio que se da de las excolonias que van a la metrópoli y que la vuelven cosmopolita como nunca, en un contexto que a la vez las universidades inglesas, en un contexto de estado de bienestar, habilita y posibilita que hijos de obreros vayan a las universidades prestigiosas, gracias a becas. Bueno, en todo ese contexto analizan los estudios culturales cómo se van dando, es decir, qué prácticas comunicativas van teniendo los jóvenes, los adultos, la incidencia de, por ejemplo, del rock en los movimientos juveniles, cómo eso incide en la configuración de subculturas juveniles en relación con, hablando de subculturas en vinculación con la cultura mayoritaria de los padres, que era la cultura obrera. Es decir, son reflexiones que están absolutamente con los pies en la historia, con los pies en el barro, y que desde ahí intentan interrogar y buscar algunas respuestas y arrojar algunas luces para esos procesos. Entonces, insisto, el punto de partida no son los medios. Exactamente. El punto de partida es ver los medios moviéndose, incidiendo, operando, funcionando en esas aguas movedizas, en esos territorios movedizos. Bueno, Barbero hace eso, y es interesante ver cómo él analiza la emergencia de la comunicación moderna en relación con la configuración de los estados nacionales, la emergencia del capitalismo industrial, el desplazamiento del campo, de los, es decir, toda la movida del campo a la ciudad, las migraciones las migraciones del campo a la ciudad, la urbanización, los procesos de urbanización y la emergencia de la ciudad moderna. Es decir, allí inscribe, allí busca considerar y analizar qué hacen los medios con la gente y qué hace la gente con los medios, porque él lo que plantea es el interés, el foco de interés no tiene que estar necesariamente solamente en los medios, sino lo que nos interesa es la gente. Claro. Lo que analizamos son relaciones sociales profundamente mediadas por las prácticas de medios de comunicación, de una comunicación industrializada, profesionalizada, institucionalizada, tecnologizada, una comunicación absolutamente emergente también, diferente, y que para comprenderla hay que ponerla en correlación con otros, con los otros procesos que le dan sentido y a lo que porque los medios
la relación es siempre de un ida y vuelta. Y pensar en esa recepción como una recepción situada, también con usuarios de medios, con oyentes, telespectadores y demás que tienen memoria, historia, que tienen un estar, un territorio, y que desde ahí... Claro, porque ahí es lo que dice, hay que relacionar las prácticas de producción con las prácticas de recepción. Porque, por ejemplo, los medios tienen en cuenta la recepción, saben, porque es interesante cuando uno analiza las programaciones, los horarios, ahora ya eso cambió, pero cuando en determinado momento se daba los medios, lo que era televisión por aire, en ese caso la organización de la programación estaba absolutamente asignada por la vida cotidiana de los públicos. Entonces, a determinada hora se ofrecía como es, programas para los niños, para las mujeres, para el hombre que venía del trabajo. Es decir, estaba muy, muy articulada con la vida cotidiana del público, de los públicos. Entonces, pero lo que él plantea justamente es eso, ir viendo la correlación entre prácticas de producción y prácticas de recepción. También, y ahí cuando uno habla de prácticas de recepción, el planteo es hay que escribirlos en la vida cotidiana. Totalmente. Porque signan la vida cotidiana. Entonces, y a su vez la vida cotidiana de los públicos signa los medios. Otra cuestión que también va a analizar, hay que vincular o articular los formatos industriales con las matrices culturales. Y cuando habla de matrices culturales está hablando justamente de patrones, de tradiciones históricas. Entonces dice, uno tiene que considerar cómo inciden o cómo median matrices culturales en los formatos industriales y en la producción. Entonces, por ejemplo, ver cómo median una matriz cultural indígena, mestiza, criolla, de afrodescendientes, populares, la relación entre matrices culturales populares y los medios de comunicación. Y uno puede pensar acá en la Argentina y relacionar con los trabajos de Rivera, de Ford, sobre culturas populares, sobre lo que en determinado momento se llamó literaturas marginales o géneros marginales, porque no encontraban lugar en ningún casillero. Totalmente. Entonces ahí tenías el tango, el folclore. Hoy podría ser la cumbia, por ejemplo, ¿no? La cumbia, la cumbia, el reggaetón, el rap, el hip hop, que se van expandiendo, pero que es un diálogo tensionado de matrices, de tradiciones, de formas musicales, de géneros, de formatos. Ser un buen entrevero, un buen embolleré, diríamos acá. Pero justamente es indagar ese embolleré, ver cómo ese embolleré llegó a configurarse, cómo fue que llegó a ser así. Totalmente. Entonces, esas eran las preguntas que se hacía, esas eran sus preocupaciones. Sus búsquedas. Elena, para cerrar, ¿por dónde empezaríamos? Aquellos que no conocen, aquellos que no pasaron por las carreras de comunicación, que no se encontraron con textos como de los medios a las mediaciones y las otras producciones que ha planteado. Y hoy que lo estamos visibilizando, ¿por dónde podríamos empezar a leer? ¿Qué propondrías? Yo mira, para empezar, vos empezaste con eso diciéndome, vi muchas entrevistas. Sí. Y que vayan a San Google, que es lo que más se cuentan. A YouTube ahí.
que vayan a las entrevistas, o sea, si quieren conocerlo, más allá de del campo, que vayan a las entrevistas, que busquen Jesús Martín Barbero, que lo escuchen, lo vean, porque a veces tenemos los libros y no sabemos cuál es el rostro que está detrás de esos libros. Bueno, que vean en las entrevistas que hay en YouTube, que lean artículos. Google está poblado de artículos de Jesús Martín. Tenés los libros, si querés podés bajar los libros, están todos en PDF. Hoy es todo se vuelve todo tan accesible y al mismo tiempo, porque las imposibilidades están por otro lado, son económicas, son políticas, son sociales. Por ahí hay muchas posibilidades tecnológicas, pero que tampoco son tantas. O sea, las desigualdades operan a todo nivel. Pero bueno, si quieren, los que tengan interés en saber quién fue este personaje que fue público, pero también a la vez fue restringido, no todos lo conocen, no es una Susana Jiménez, no tienen ese nivel de expansión por el espacio público ampliado, porque era una figura intelectual, y los intelectuales no es que tienen tanta prensa, pero los que tengan curiosidad de saber quién fue, bueno, Internet. Lo googleamos. Elena, muchas gracias por este tiempo y por invitarnos también a volver a Jesús Martín Barbero o conocerlo, para aquellos que no lo conocen. Para nosotros y para la carrera de comunicación social de acá, de Posadas, de Misiones, fue un autor valioso. Nos ayudó mucho a pensar, a repensar, y nosotros lo seguimos usando. O sea, para nosotros no fue una moda, para nosotros es un autor que mantiene vigencia y que nos permite seguir repensando la complejidad y conflictividad de la comunicación del presente. Nos sigue tirando pistas para repensar y repensarnos. Muchas gracias, Elena. Abrazo enorme. Gracias a ustedes. Abrazos. Elena Maidana, docente investigadora de nuestra universidad. Durante muchos años fue docente de la carrera de comunicación social, donde, como ella decía, los textos, las búsquedas, las preguntas de Jesús Martín Barbero también signaron la formación de muchos y muchas comunicadoras. Habrá que volver también, ¿no?, a este autor. Y antes de ir a la música, hoy se está realizando en nuestra universidad el reconocimiento, la ceremonia de reconocimiento justamente del doctorado honoris causa post-mortem a Eduardo Galeano. De esto ya habíamos hablado, así que seguramente mañana vamos a rescatar algunos de los fragmentitos que se escuchó hoy en este acto de reconocimiento a Eduardo Galeano.